Hola, ¿qué tal jóvenes y no tan jóvenes? El día de hoy vamos a estar hablando sobre la experiencia te hará un buen vendedor. Un buen vendedor se hace o se nace. Un buen vendedor se hace. Realmente les voy a ser muy honesto. Yo comencé siendo un vendedor aproximadamente a mis 15 años. Compré memorias por Mercado Libre que traían desde China y yo la revendía aquí en mi ciudad, ¿no? Entonces yo comenzaba con mi mochilita, tal vez invertía 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, no sé cuánto, y llegaba a lugares, ¿no? Digamos Plaza Lido, Fayuca, Telcels, y en ese entonces no existían memorias dentro de los teléfonos celulares, eran las M2 Pro Duos, la Pro Duo, perdón, y la M2 para cámaras, Sony Ericsson, etcétera, ¿no? Entonces innové con algo que no tenían aquí. Los celulares únicamente tenían 32 megabytes, 64 megabytes, 128 megabytes. Le cabían muy poquitas canciones dentro de la memoria y los teléfonos se le podía meter hasta primero 4 gigas y luego 8 gigas, ¿no? Entonces yo llegaba a los lugares, le decía, señora, em, de una forma muy tonta, ¿no? Les vendía y me daba pena, ¿no? Y me decía, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Era muy mal vendedor, me daba pena, ¿no? Entonces, poco a poco fui tomando experiencia y ya llegaba y, ¿qué onda, señora? ¿Cómo está? Más alegre, con más ánimo, con más energía. Traigo estas memorias, traigo de esto, de esto, de esto, de otro. Esto es lo que está nuevo en el mercado. Nadie más lo tiene, ni Telcel lo tiene. Igual, imagínense, le vendía Telcel en las plazas, diferentes plazas, diferentes centros de videojuegos. Era el proveedor a mis 15 años de memorias Pro Duo, imagínense. Entonces poco a poco me fui haciendo un mejor vendedor. Después fui contactando más personas, fui vendiendo más cosas y tomando experiencia, ¿no? Después de las memorias llegó la globalización y se fue para abajo el negocio, ¿no? Entonces básicamente tuve que cambiar de giro. Entré a la universidad, vendí playeras, vendí celulares, vendí un sinfín de cosas que no se pueden imaginar. Entonces era comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, negociar, negociar el precio, decir, no, te doy menos, te doy esto, negociar con proveedores, negociar con clientes, todo es un sinfín de hacer negocios y aprender a comprar, no solamente a vender, a comprar y luego a vender, ¿no? Entonces cerrar tratos y hacer diferentes tipos de cosas para ganar experiencia, ¿no? Entonces, solamente la experiencia te hará un buen vendedor. Tienes que ir de puerta en puerta, tocar, recibir muchos nos, ¿no? Entonces, los vendedores se hacen muy fuertes recibiendo mucha negatividad, ¿no? Uno como vendedor tiene que ir y saber que le van a decir no 100 veces, pero de esas 100 veces tal vez una o tal vez cero te digan que sí. Pero cuando cae ese cliente, los vas acumulando, ¿no? Entonces vas acumulando nuevas experiencias. Tal vez dices, aquí cometí este error para decirle a esta persona y tal vez no le vendí bien, ¿no? Entonces al final del día todas las ventas dependen de uno mismo, no dependen tanto del comprador. Obviamente, obviamente hay cosas lógicas, ¿no? Si el comprador es vegano y tú le estás vendiendo carne, pues obviamente no te va a comprar en 1,000,000 de años, ¿no? Pero muchas veces, si eres muy buen vendedor, puedes convencerlos de que sí te compren ese artículo, ¿no? Por eso dicen, existe la frase que dicen, esa persona podría venderle hielos a los esquimales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sea muy buen vendedor, ¿no? Entonces, decirte, mira, yo tengo este producto, tú lo necesitas, te va a servir para tal, y bueno, con esto te va a mejorar en tu vida, ¿no? Entonces, darle los beneficios del producto, tener experiencia y al final del día, pues concretar buenas ventas, ¿no? Al final del día no se trata de estafar a las personas, se trata de ayudarles y darles algo que necesitan a cambio de dinero, ¿no? Entonces, si no tienes experiencia en ventas o no eres un buen vendedor, te recomiendo leer libros, ver videos de YouTube. Ahora sí que preguntarle a otros vendedores sus tips, ¿no? Tips, qué es lo que hacen diariamente para vender, cuáles son sus estrategias, cuáles son speech,
tal vez algunos graban lo que van a hacer, ¿no? Y tienes que aprender a diferenciar un buen vendedor a un mal vendedor, ¿no? Desde que llegas al restaurante, un mesero es un vendedor. Si vas a una agencia de carros, ese es un vendedor. Tú tienes que ir y ver si realmente te están vendiendo de una forma bien o te están vendiendo de una forma mal. Tú te vas a dar cuenta de eso, si tienen experiencia o no, y vas a ir acumulando también todo eso que estás viendo para aplicarlo en lo tuyo, ¿no? Entonces, claramente yo he aprendido mucho de personas en YouTube, personas como Jürgen Clark, Alex Day, muchos libros he aprendido ahí, cómo cerrar, cómo subir mis ventas, qué decir, qué no decir, cómo expresarme, qué ofertas darle, etcétera, ¿no? Entonces todo tiene que ver con la experiencia que les va a llevar años, ¿no? Esto no es de un día para otro que vas a aprender a ventas. Tal vez el día de hoy tú no puedes vender muchas cosas, tal vez te crees muy malo, pero es parte de, ¿no? Yo cuando comencé era malísimo, era el peor vendedor. A mí me fueron enseñando, ¿no? Y yo creo que antes de las memorias aprendí jugando. Y bueno, yo creo que este video sobre esta experiencia va a ser para otro, porque no me quiero salir mucho del punto, pero bueno, tengan muchas experiencias, aprendan a recibir muchos no para conseguir muchos sí en un futuro, ¿no? Entonces eso es el punto número 4, la experiencia te hará un buen vendedor.